New England Patriots. Esta es la historia de los New England Patriots. Sus orígenes están en la zona de Boston, que es la capital y ciudad más poblada del estado de Massachusetts, donde existió siempre una gran tradición deportiva que auspició equipos importantes en béisbol, hockey sobre hielo, fútbol americano y baloncesto, entre los deportes más instaurados. La afición y pasión por las competiciones se respiraba en el ambiente, incluida una gran tradición desde siempre por el fútbol universitario. No en vano, los orígenes del fútbol americano se encuentran en la ciudad de Boston, con el advenimiento del Boston Game, que fue la primera forma en que se practicó la variante de fútbol americano y que estaba basada en una serie de reglas tomadas del fútbol soccer y el rugby mezcladas, que resultaron en un deporte alternativo jugado por las escuelas preparatorias de Nueva Inglaterra, introduciendo avances y modificaciones clave en la instauración de la nueva variedad deportiva. En 1855 se introdujeron pelotas inflables de forma característica y fabricadas en serie. Estas tenían una forma mucho más definida que los balones fabricados a mano de épocas anteriores, lo que hacía que patear y cargar fuera más característico. Durante este tiempo habían evolucionado dos diferentes versiones del juego que se establecieron rápidamente en competencia: el juego de patada, que se parecía al fútbol soccer, y el juego de carrera o acarreo, que se parecía más al rugby. El híbrido de los dos, conocido como el Juego de Boston, era practicado originalmente por un grupo conocido como el Oneida Football Club. Este club, considerado por algunos historiadores como el primer club de gridiron football en los Estados Unidos de Norteamérica, fue formado en 1861 por escolares que jugaban esa variedad, el Juego de Boston o Boston Game, en el Boston Common. En principio organizaban partidos entre dos bandos de su mismo club como oponentes, y más tarde organizaron un equipo de no miembros para jugar un partido anual entre los dos equipos, siendo el primero en noviembre de 1863 y en el que los Oneidas ganaron fácilmente. El encuentro llamó poderosamente la atención de la prensa y el Juego de Boston continuó creciendo durante la década de 1860, un siglo antes de la creación de los Patriots. En ese momento, el de la creación de los Patriots, justo un siglo más tarde, en años precedentes a la fundación del equipo, ya habían existido varios intentos de instauración del gridiron football en la ciudad de Boston y el estado de Massachusetts. Estos equipos eran coetáneos al ya existente fútbol universitario, que comentaremos más adelante. El primer intento por introducir el fútbol profesional en la ciudad de Boston data de 1929 con la formación de los Boston Bulldogs, que solo jugaron esa temporada en la NFL al haberse mudado desde Pottsville, Pensilvania, y que emigraron al año siguiente, en 1930. 2 años después, en 1932, los Boston Braves se establecieron en la ciudad bajo la propiedad de George Preston Marshall. En ese momento, el equipo jugaba en The Braves Field, hogar del equipo de béisbol de los Boston Braves en la Liga Nacional. Al año siguiente, el club se mudó a Fenway Park, sede de los Boston Red Sox de la Liga Americana, tras lo cual los propietarios cambiaron el nombre del equipo a The Boston Redskins, los Pieles Rojas. En esa época trabajaba en la ciudad y comentaba los cambios y la dificultad de adaptación del fútbol a la ciudad el corresponsal del Boston Globe, Ed Sullivan, que ya veremos quién es más adelante. Esta dificultad estribaba sobre todo en que Boston no era una ciudad de gran tradición futbolística en ese momento, y el equipo tuvo dificultades para atraer aficionados. De hecho, al final del campeonato de la NFL de 1936, que se había planificado para jugar en Boston, se tuvo que trasladar posteriormente al Polo Grounds de Nueva York debido a la falta de interés y el escaso apoyo del público en Boston. Estos y otros factores terminaron desembocando en el traslado de la franquicia en 1937 a Washington, D.C., donde todavía permanecen, aunque ya no con el nombre de Redskins. 7 años después, en 1944, se formaron los Boston Yanks, que fue la cuarta franquicia de la NFL en la historia de la ciudad de Boston, jugando sus partidos en casa en el Fenway Park y compitiendo hasta 1948, año en que se mudaron a la Gran Manzana, donde compitieron como los New York Yanks y más tarde con el nombre de otro antiguo equipo de Boston, los Bulldogs. Desde 1948 no habría ningún otro equipo de gridiron football en la ciudad de Boston hasta que el hijo de aquel columnista del Boston Globe, el señor Sullivan, llamado Billy, empezó a tener éxito en los negocios y comenzó a trabajar en la idea de traer de vuelta el fútbol profesional a la ciudad de Boston. En los años previos a la petición en firme por parte de un grupo empresarial que lideraba William Sullivan de un equipo de fútbol americano que representara a la ciudad de Boston en la NFL, el ambiente deportivo y la euforia que había traído el éxito del equipo de básquet de la ciudad
que en ese momento había iniciado una racha en el año 1956 que le llevaría a conquistar 11 de los 13 títulos en litigio en los siguientes años, este ambiente exultante contribuyó en gran medida a que el optimismo generara que se asentase la idea de la formación de una nueva franquicia de fútbol americano en la ciudad de Boston. Así pues, en 1958 el fundador de la franquicia, William Sullivan Jr., elevó una petición en firme a la NFL para la concesión de una franquicia de expansión de la liga en un ambicioso y cuidado proyecto que incluía un estudio de sostenibilidad tanto económica como de marketing con un plan de involucrar al aficionado para cubrir el mayor punto débil de la campaña, que eran los antecedentes de falta de interés del aficionado local que pesaban en contra de la viabilidad del proyecto. Después de todo, Mr. Sullivan, que había nacido en Lowell, una pequeña localidad de Massachusetts, conocía la mentalidad local y había sido testigo junto a su padre de los fracasos previos de los equipos anteriores, para lo que se pensaba que tenía la fórmula del éxito en esa ocasión. Desde su infancia estaba familiarizado con los secretos y entresijos de cómo llevar las riendas de un equipo profesional, pues era hijo de un corresponsal del Boston Globe y había estado al corriente de los acontecimientos y de las dificultades por las que había pasado cada proyecto anterior in situ. Y además de esto, el propio Sullivan llegaría a ser periodista deportivo después de su graduación en la universidad. Otro de los factores que habían ayudado en su proyecto fue el hecho de que también se había desempeñado como director de publicidad del Boston College, la Universidad de Notre Dame y los Boston Braves. Tras largos meses de negociaciones y de presentación de modificaciones en su proyecto para tratar de convencer a la NFL de la concesión de una franquicia para la ciudad de Boston, definitivamente, a finales de 1958 le vino denegado el permiso de creación de una franquicia de expansión de la NFL en la ciudad, basada casi totalmente en los fracasos de equipos anteriores, en una mentalidad pragmática y de resultados inminentes de la organización que en aquellos momentos de coyuntura no quería arriesgar en lo que pensaban que podría desestabilizar el proyecto a largo plazo y debilitarlo si alguna franquicia no obtenía el respaldo suficiente de la afición. Después de la negativa de la NFL, en ese momento inició contactos con líderes de otros proyectos similares de expansión en diferentes ciudades que también habían sido rechazados por la NFL y comenzaron a madurar la idea de crear una liga paralela a la ya establecida NFL con un proyecto estable y competitivo que ya había triunfado en otros deportes como el béisbol. Como resultado, el 16 de noviembre de 1959, Billy Sullivan recibía la octava y última franquicia de la nueva Liga de Fútbol Americano recientemente creada como alternativa a la ya existente NFL denominada AFL, American Football League, y que era la esperanza en nuevas ciudades por ver el fútbol americano. La liga comenzaría al año siguiente. En ese mismo invierno se les trasladaba la noticia a los lugareños y se les permitió enviar ideas para la elección del nombre oficial del equipo de fútbol para la ciudad de Boston. La opción más popular y la que definitivamente eligió Sullivan de entre todas las finalistas fue la de Boston Patriots, relacionando el término patriotas refiriéndose a los colonos de las 13 colonias que se habían rebelado contra el control británico durante la Revolución Americana en julio de 1776, declarando a los Estados Unidos de Norteamérica como nación independiente. Inmediatamente después, el artista Phil Bissell del Boston Globe desarrollaba el primer logo del equipo, denominado Pat Patriot. Con el triunfo de la idea comenzaban las estrecheces y la lucha de los Patriots por sobrevivir a los inconvenientes y problemas que atravesaron durante la mayor parte de sus primeros años en la AFL, empezando por las dificultades para encontrar un terreno de juego para jugar sus partidos de casa, ya que nunca tuvieron un estadio definitivo y estable. En principio fue el Nickerson Field, después el Fenway Park, más tarde el Alumni Stadium de la Universidad de Boston y posteriormente el Harvard Stadium, en una incesante travesía que era como un calvario, sobre todo para la identidad del equipo y la conexión con el aficionado local. Durante sus primeras campañas, el equipo deambulaba de estadio en estadio sin una afición propia definida y sin resultados deportivos, lo que lo convirtieron en la mofa y objeto de burla de aficionados de otros equipos, y sobre todo de sus rivales de división y vecinos, los Buffalo Bills y los New York Titans, llegando incluso a ser en muchas ocasiones el hazmerreír del resto de aficionados al fútbol. Eran los perdedores, los renegados, los inadaptados de los que se reía el resto de los aficionados.
hecho que fue forjando el carácter cerrado, sufridor y luchador de su mentalidad para el resto de sus días, y que con la llegada del éxito en ocasiones se ha podido confundir con fanfarronería o exceso de arrogancia, incluso altanería o revancha para algunos seguidores de otros equipos que no conocen su historia, lo humilde, amargo y sufrido de sus orígenes y los malos momentos que tuvieron que superar para llegar donde se encuentran en este momento. En su primera temporada en 1960 acabaron últimos de la Conferencia Este con un balance de 5 victorias y 9 derrotas. En sus primeros años solo alcanzaron una final de la AFL después de la temporada 1963, en la que ganaron a los Bills el partido de desempate de la Conferencia Este y perdieron ante los Chargers de San Diego por 51-10 en la final del campeonato disputada en enero de 1964. Esa fue la primera y única vez que casi rozan el éxito, no volviendo a aparecer en un juego de postemporada de la AFL o de la NFL en una dura racha negativa durante los siguientes 13 años. Cuando la AFL y la NFL se fusionaron en 1970, los Patriots fueron recolocados en la división este de la Conferencia Americana, la AFC, donde todavía disputan en la actualidad. Al año siguiente, los Patriots se mudaron a un nuevo estadio, en Foxboro, Massachusetts, que sería su hogar durante los próximos 30 años. Como resultado de tal medida y como declaración de renovación de intenciones, anunciaron que cambiarían su nombre de Boston Patriots a Bay State Patriots del estado de Massachusetts. Pero el nombre fue finalmente rechazado por la NFL debido a que el patronímico no se consideraba significativamente identificativo y el 22 de marzo de 1971 el equipo anunció oficialmente que cambiaba su nombre patronímico por el de New England, Nueva Inglaterra. The New England Patriots, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero a partir de ahí cambia la historia. Si te interesa el resto de la singular historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de los New England Patriots, deja un comentario, dale like y considera suscribirte al canal de Amistad NFL, donde puedes encontrar las historias de los equipos de la National Football League. Aquí hay más. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.